Hola. Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Gracias por disfrutar la historia y apoyar la creatividad. Zeus estirándose, tronando los hombros. Otra sesión más. Ojalá esta vez no salgan hablando de apocalipsis divino otra vez. Tengo reputación que mantener. Odín mientras acomoda su lanza y toma asiento, siempre tan dramático. Zeus. Si tu reputación sobrevivió a tus aventuras amorosas, sobrevivirá a cualquier cosa. Silencio, mortales con corona. El sol ha llegado. ¿Hicieron al menos limpieza? La última vez dejé un rayo solar y alguien lo apagó. Shiva ríe mientras gira un brazalete. Fue Buda. Lo usó para calentarte. Buda entra tranquilo, con una taza humeante, y funcionó a la perfección. Si lo quieres de vuelta, debes iluminar más suave. Hades, TSK, ya empezaron a pelear sin que la pantalla siquiera se prenda. Increíble. Ares, yo no estoy peleando todavía. Pero si quieren, empiezo. Susanoo, relájate, perro rabioso. Guarda esa energía. Capaz el video de hoy necesita menos gritos que tú. Quetzalcóatl deslizándose, en forma semiserpiente, espero que al menos sea entretenido. La última vez casi me duermo con tanta charla de Zeus. ¿Zeus, qué? Yo hablo con majestuosidad. Atena, hablas demasiado, padre. Toma asiento antes de que inicies otra guerra verbal. Los dioses toman sus lugares. Buda cruza las piernas, Shiva flota un poco sobre su asiento, Hades suspira con resignación, Ares ya está apretando los puños por pura costumbre. De repente, la pantalla frente a ellos se enciende con un boom suave y una luz azul recorre las paredes. Hermes, ok, parece que va a empezar. ¿Alguien trajo palomitas? Yo traje luz solar. No sé si sirve. Buda, sirve para el té. No me gusta. ¿Por qué motivo esas palabras me frustran? Me encantan los problemas, soy yo mismo quien los busca. Digamos que esa sonrisa es injusta. Escuchen dioses de mierda, los quiero bien atentos. Si gano el torneo la humanidad seguirá viviendo. Un Dios que destruye también puede salvar, ¿están contentos? Quien tenga quejas que pase al frente, me sobra tiempo. Shiva ríe, sorprendido y rascándose la cabeza, jajajaja. ¿El rey mono diciendo que dejará vivir a la humanidad si gana? Este universo sí que está de cabeza. Hades, no pensé que escucharía algo así, ni siquiera del mismísimo Wukong. Ares, va. Ese mono cambia de humor cada 5 minutos. Pero hay que admitirlo, sus palabras tuvieron estilo. Odín entre cauto y pensativo, ese tipo nunca se inclina por nadie. Para decir eso, los humanos deben haberlo impresionado. Atena, verlo actuar con sentido de justicia es inesperado. Y aún así, admirable. El rey mono no muestra compasión sin un propósito. Esto dice más de la humanidad que de él mismo. Hermes mira a todos, medio sonriendo, tengo que decirlo. Eso fue más noble que muchas decisiones de ciertos dioses que están por aquí. Zeus ríe nervioso y frunce el ceño, no esperaba escuchar eso hoy. Ese simio era caos puro, y ahora quiere salvar mortales. Buda relajado, con una sonrisa suave, Wukong siempre tuvo ese brillo. A veces solo necesitaba una razón para usarlo correctamente. Susanoo, jamás pensé que movería un dedo por alguien que no fuera él. Pero, ¡aquí estamos! Quetzalcóatl, si San Wukong lucha por ellos. El equilibrio del torneo podría cambiar drásticamente. Pero aparecen dos guerreros asesinos, bien porque no pelearé con los dos sin miedo, aunque que sea rápido. Bueno, ahora van contra el dios del trueno. Si viene un tercero sin tamaño, puedo vengo de un mundo más, pero no retrocedo. Te ataco como un arco, un ataque preventivo acaba con esto la cancho. Sueño divino, siempre tiro, nunca fallo. No quiere que llegue aunque muera. Ares se levanta de golpe, emocionado. Ese es Indra. ¿Y por qué demonios está partiéndose la cara con dos dioses que ni reconozco? Hades, quizá, ríe suavemente, está buscando su lugar en el orden de combate. No sería raro en él. Conociendo el temperamento del dios del trueno. Uno de esos dos debe haberlo provocado. Hermes mastica una uva, divertido, o los dos. Y ahora pagan el precio. Miren esa sonrisa de Indra, ese quiere pelear ya. Quetzalcóatl, es como si estuviera compitiendo por quién será el próximo en entrar al torneo. La sangre le hierve por combatir. Atena, Indra nunca espera su turno pacientemente. Si ve una oportunidad para demostrar poder, la toma.
Susanoo cruza los brazos con una sonrisa torcida, hermanito, siempre igual. Si no pelea, se aburre. Y si se aburre, golpea a quien sea. Zeus ríe con fuerza, jajajajaja. Eso sí me gusta de él. Ni empezó el combate y ya quiere asegurar su puesto. Shiva observa la pantalla con una mezcla de interés y alivio, bailando contra dos oponentes al mismo tiempo. Ese es Indra que recuerdo. Aunque, si gana, seguro va a gritar que le den el turno inmediato. Buda, está decidido. Si se está midiendo con otros dioses, es porque quiere demostrar que nadie es más apartamento que él. Es tan transparente que da risa. Extraordinario, eres digno de tu reputación, razón suficiente para no ir en grupo. Veamos quién le parte la cara a quien, o como ustedes dicen, un uno contra uno. Si se trata de ganar, hacemos todo para que no sea difícil, pero en este caso eso no es suficiente para superar esta crisis. La fuerza de todos no es nada corriente, es algo que ahora ya tengo más que presente. También debo pelear contra los más fuertes para así vencer en este apocalipsis. Poseidón frunce el ceño mirando fijamente la pantalla. Un momento. Ellos no están en la plataforma oficial. ¿Desde cuándo se permite pelear fuera del escenario? Hermes, exacto. Esto parece un duelo escondido, como si lo estuvieran haciendo sin permiso. ¿Nos perdimos alguna regla nueva? Atenea ajusta sus gafas con calma. No. No nos perdimos nada. Esto es completamente irregular. Dionisio toma vino, encogiéndose de hombros. ¿Y qué importa? Si hay golpes, yo estoy feliz. Pelea es pelea. Hércules, jajajaja, eso sí. Que se partan la cara aquí, en la plataforma o en el baño, da igual. Anubis, pero, ¿por qué al escondido? ¿Quién necesita esconderse para luchar si son dioses? Sun Wukong mastica un durazno, relajado. Indra no se esconde. Ese lo hace por puro capricho. Seguro dijo, quiero pelear ahora mismo y arrastró a esos dos ahí. Zeus ríe con fuerza, jajajajaja. Exacto. Ese no espera turnos ni formalidades. Si algo le molesta, lo destruye y ya. Buda, en resumen, no hay reglas rotas, solo un dios impaciente haciendo lo que le da la gana, como siempre. Pues te la voy a dar. En tu rango que me alcances también puedo atacar. Vaya falta velocidad, más rápido mejor que toca para chao. ¿Y por qué tan quieto que no vendrás? Tú solo mira detrás, es hora de tu final. De nada valdrás para fantasmal. Que el combate ya está decidido, lo pensaría un guerrero común. Pero el evento espíritu arderse bien que no son como tú. Que te gano con una mano. Bien, pues estás muy equivocado. Tu técnica tiene una debilidad muy clara, la balanza está de mi lado. Si al paraíso le Odín entrecerrando un ojo, intentando reconocerlo, ese, no es un dios nórdico. Tampoco es uno del Olimpo. ¿Quién es ese sujeto que se atreve a enfrentarse a Indra? Ra, no pertenece a nuestras mitologías. Su aura es, extraña. Arde como fuego, pero no es fuego común. Ares, ¿y por qué pelea tan seguro contra Indra? ¿Quién se cree ese tipo? Yo. Caminas al frente de la sala mientras todos te miran esperando la explicación. Bueno, parece raro que no lo conozcan. Pero él se llama Zuke. Atenea, Zuke. Ese nombre no aparece en mis registros. ¿De qué panteón es? Yo. Zuke es el dios ave fénix del sur, también llamado el pájaro carmesí. Forma parte de las 4 bestias sagradas de la mitología china. Representa el fuego, la virtud y la justicia. Sun Wukong se echa hacia atrás sorprendido, el pájaro carmesí. Ja. Eso sí explica por qué no le teme a Indra y por qué se enciende como un sol. Zeus, interesante. Un dios del fuego celestial enfrentándose al rey de los cielos y tormentas. Es un choque perfecto. Indra, en pantalla, sonríe con arrogancia mientras combate, así que eres Zuke. Veamos si ese fuego tuyo puede soportar el mío. Ares, esto va a reventar la arena en cualquier momento. En el Olimpo siempre hubo una gran diferencia. Hice que vinieran conmigo y les probé que hay un camino a la excelencia. Tu técnica ya la he leído, de nada sirve tu tan gran experiencia. Hasta que pierdas la conciencia atacaré para demostrar mi existencia. Yo lo esquivo, pero del todo no lo consigo. Si quieres yo te explico el motivo, que es algo demasiado sencillo. En ese golpe que es tan efectivo, y ese evasión veloz cual sonido. Y una abertura mínima crítica para contraatacar con un ataque más que destructivo. Ares se inclina hacia adelante, los ojos brillándole. Oye. Pero este sujeto sabe pelear. Jajaja. Le está devolviendo los golpes a Indra como si nada. Zeus, interesante. No solo domina el fuego. Su estilo es elegante, fluido. Una mezcla de danza y destrucción. Muy pocos pueden hacer que Indra retroceda. Ra impresionado, debe tener una disciplina marcial muy antigua. Sus movimientos son ceremoniales, casi sagrados. Sun Wukong riendo con fuerza, jajajaja. Eso, así me gusta. Ese tipo tiene agallas. Se está dando la pelea de tú a tú con el dios más temperamental del cielo indio. Atenea, sus ataques no son improvisados. Cada movimiento está medido. Cada golpe calculado. Ese no es solo un dios del fuego. Es un guerrero entrenado. Apolo, su fuego, se siente distinto al mío. Es más puro, más noble.
Como si ardiera por convicción, no por destrucción. Hércules cruzándose de brazos, sonriente, me gusta ese tipo. No retrocede ni un paso. Un verdadero luchador. En la pantalla, Zuke contraataca. Zuke gira sobre sí mismo, su ala llameante corta el aire como una hoja ardiente y lanza a Indra hacia atrás con un golpe limpio. Ares, jajajaja. ¿Lo vieron? Le rompió la guardia. Se está dando una pelea de verdad. Haya un monstruo así, tan solo me hace sonreír. Valió la pena venir, con esto le para nada me enoja revelar mi tercera hoja que yo la completaré aquí. Ondas bajo la manga, arrastra. Ahí voy. Yo devoraré por completo al guerrero que enfrento, él es de los mejores. Serás el escalón que me llevará hacia alturas todavía mayores. Ya vi lo que puedes hacer, ya sé cómo debo atacar. No necesito ninguna defensa, mi técnica para así conseguir ganar. Toda mi velocidad Poseidón entrecerrando los ojos, incrédulo, espera, soy yo. O ese tal Zuke perdió un brazo. Y simplemente lo regeneró como si nada. Hades, no eres tú, lo regeneró, y con una naturalidad que asusta. Eso no es regeneración común. Eso es autorrestauración divina. Solo los seres ligados al fuego puro pueden hacerlo así. Shiva sonriendo con los colmillos a la vista, jejeje. Ahora sí. Ahora van a ver de verdad el poder de Indra. Hasta ahora solo estaba calentando. Zeus, oh, vaya. Indra acaba de ponerse serio. Sus venas están brillando. Y su aura eléctrica está cambiando de forma. Sun Wukong levantándose del asiento emocionado, sí. Al fin se puso interesante. Ese rayo azul, lo he visto antes. Es su modo de decir. Me cansé de jugar Ares riendo como un loco, ahora se va a armar. Indra dejó de bromear. Zuke, más te vale bailar rápido porque el cielo se va a partir en dos. Atena, la presión. Su fuerza espiritual subió de golpe. Eso ya no es un combate casual. Es un duelo de dioses de nivel alto. Apolo, vaya. Esto ya no es fuego contra fuego. Es fuego divino contra tormenta pura. Hércules emocionado, ¿sí? Esto se puso serio. Ninguno quiere ceder. Para esquivar o atacar será puro poder. Es un ataque suicida, pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Esa evolución que tanto presumes, te mostraré que no es nada invencible. Derribaré tu ataque con uno más fuerte y verás que es posible lo imposible. Cuando piensas que me caigo te llevo una patada. Ya carta la tercera. Funciona con alguien que no se prepara. Esto conmigo no sirve de nada. Un choque veloz al sonido, dos hojas, mismo motivo. Luego de los segundos más largos del mundo el combate se ha decidido. Vaya, un cambio de trayectoria es lo que arruinó mi plan. No pongan esa cara, más lejos podemos Yo volar. antes de poder al ir contra un oponente así, que fue todo un honor el enfrentarme a ti. Shiva levantándose y celebrando como niño pequeño, CR. Toma la vara. Ganó Indra a jajajaja, así se hace hermano. Sun Wukong, bueno. Admito que ese ataque final estuvo precioso. El cielo parecía que iba a partirse. Zeus, interesante. Ese último impacto. La onda expansiva fue demasiado parecida a una cierta pelea anterior. Ra sonríe con orgullo, no imaginé escucharlo de Shiva, pero... Sí, ese choque fue idéntico a la pelea contra Raiden. Dos fuerzas absolutas estrellándose. Ráfagas de luz por todos lados. Poseidón, no solo el impacto. Incluso la postura, la forma del golpe. Es como si Indra hubiera querido rendirte homenaje. Shiva, jajaja bro, yo también lo pensé. Ese cruce de ataques. Fue exactamente el mismo tipo de choque que tuve con Raiden. Ese loco también partía el aire con cada movimiento. Ares, hermoso. Explosiones, destrucción, choques de poder. Así deben luchar los dioses. Nada de golpes suaves. Atena, es sorprendente. Las vibraciones eran casi idénticas a la batalla de Shiva vs Raiden en la arena. Misma intensidad. Mismo dominio de fuerza bruta. Misma determinación. Apolo, jejeje. ¿Alguien aquí está orgulloso, Shiva? Shiva, ya pues, déjenme disfrutar. Indra lo dio todo. Eso es poder de verdad. Sun Wukong, bueno. Ya se acabó la acción. No estuvo mal, ¿eh? Bastante entretenida para pasar el rato. Zeus, HMPF, asiente satisfecho, fue una buena muestra de poder divino. Nada que reprochar. Shiva, jejeje sí, la disfruté. Ya quisiera otra pelea así, pero bueno, ya fue. Hora de relajar el cerebro. Buda, me alegra que todos la hayan disfrutado. Cada batalla enseña algo, incluso a ustedes. Apolo, pues nada. Entretenida, brillante, ruidosa. Lo normal. Creo que ya es momento de descansar. Ares, TCH. Se acabó justo cuando estaba entrando en calor. Hades, la sesión concluyó. Retírense cuando gusten. Yo, levantándose con una sonrisa tranquila, bueno, ya se acabó jejeje. Fue una pelea entretenida, no lo voy a negar. Pero yo mejor me voy a ver novelas, jejeje.
Los demás dioses mirándote como si hubieras dicho lo más inesperado del mundo, ¿no velas? Shiva, jajajaja bro, qué cambio más brusco. De batallas épicas a novelas. Esa sí no la vi venir. Buda sonríe, haz lo que haga feliz a tu alma.